Sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 8. Entre los colaboradores. En el Antiguo Testamento leemos que aun cuando los levitas estaban en el lugar de Dios para recibir diezmos de todo su pueblo, ellos mismos ofrecían diezmos a Él. El siervo del Señor debe aprender a dar lo mismo que a recibir. Alabamos a Dios por la forma generosa en que los obreros en días pasados han dado a sus colaboradores, pero todavía necesitamos estar más atentos a las necesidades materiales de todos nuestros hermanos en la obra. Debemos recordar las palabras de Pablo: para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hechos capítulo 20, versículo 34. No solo debemos esperar tener suficiente para gastar en nosotros y en nuestra obra, sino que debemos confiar en Dios para que nos proporcione lo suficiente para dar también a otros. Si solo pensamos en nuestras necesidades personales y las necesidades de nuestra obra y olvidamos las necesidades de nuestros colaboradores, el nivel de nuestra vida espiritual está demasiado bajo. Como Pablo, debemos pensar continuamente en aquellos que están con nosotros y ayudar a ministrar a sus necesidades. Si alguien entre nosotros es solo uno que recibe y no uno que da, no es digno de aquel que le envía ni de sus colaboradores. El alcance de lo que pensamos con relación a las necesidades materiales siempre debe estar sobre la base de lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo. El dinero que Dios me envía no es solo para mí, sino también para los que están conmigo. Un hermano sugirió una vez que ciertamente Dios proveería a las necesidades de todos nuestros colaboradores, así que no necesitamos preocuparnos demasiado por ellos, especialmente en vista de que no somos una misión y no tenemos obligaciones financieras con ellos. Pero nuestro hermano olvidó que no solo somos responsables por nuestras propias necesidades y las necesidades de nuestra obra, sino que en un sentido espiritual somos, como Pablo, responsables también por los que están con nosotros. Si somos buenos colaboradores o no, se evidenciará por la medida de consideración para nuestros hermanos en la obra. Puesto que no somos una misión y no tenemos una organización hecha por hombres, ni tenemos cuartel general, ni centralización de fondos, y consecuentemente ningún centro de distribución, ¿cómo pueden satisfacerse las necesidades de todos nuestros colaboradores? Algunos hermanos que han mostrado interés me han hecho esta pregunta muchas veces. La contestación es esta: todas las necesidades pueden ser satisfechas si cada uno comprende su responsabilidad financiera triple. En primer lugar, en relación con sus necesidades personales y la de su familia. En segundo lugar, en relación con las necesidades de su obra. Y en tercer lugar, en relación con las necesidades de sus colaboradores. No solo debemos acudir a Dios para la provisión de nuestras propias necesidades y las que se relacionan con nuestra obra, sino que debemos acudir a Él con igual determinación para que nos mande fondos adicionales que nos permitan tener algo que enviar a nuestros asociados en la obra. Desde luego que no tenemos una obligación oficial hacia ellos, pero no podemos descuidar nuestra responsabilidad espiritual. Las exigencias de los obreros varían y las exigencias de la obra varían también, además de lo cual el poder de la oración es distinto en diferentes individuos y la medida de fe varía también
Se entiende, por tanto, que nuestros ingresos no serán los mismos, pero cada vez uno de nosotros debería ejercitar definitivamente su fe para el abastecimiento de fondos suficientes a fin de poder distribuir para las necesidades de otros. Las sumas que recibimos y damos pueden diferir, pero el mismo principio se aplica a todos nosotros. Si se elabora basado en lo anterior, no será necesario un cuartel general porque cada uno de nosotros actúa como una especie de cuartel general y centro de distribución. Por supuesto, esto no significa que debemos mandar una porción igual a todos los que están relacionados con nosotros. Eso es un asunto de dirección individual. Confiamos en la soberanía y providencia de Dios y dejamos que Él regule la distribución de los donativos para que ninguno tenga exceso y para que ninguno tenga escasez. Si Dios nos guía a enviar dinero en una manera regular a un obrero en particular, sería mejor mandarlo con un hermano esta vez y con otro la próxima, para que el dador reciba menos atención de parte del receptor. El principio del gobierno de Dios en relación con las cosas financieras es: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 15. Aquel que ha recogido mucho debe estar dispuesto a que nada le sobre, porque sólo entonces no le faltará a aquel que ha recogido poco. Algunos de nosotros hemos probado por experiencia que cuando tomamos la carga de aquellos que recogen poco, Dios asegura de que nosotros recojamos mucho. Pero si nosotros solamente pensamos en nuestra propia necesidad, lo más que podemos esperar es que reunir poco y que nos falte. Es un privilegio poder ayudar a nuestros hermanos en la obra y aún poder dar la proporción más grande de su ingreso. Los que solo han aprendido a tomar pocas veces recibirán, mas los que han aprendido a dar siempre están recibiendo y siempre tienen más para obsequiar. Cuanto más uno gaste para otros, tanto más aumentará el ingreso de uno. Cuanto más trate uno de ahorrar, tanto más será perturbado por el orín y los ladrones. Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 20. No debemos limitar nuestro obsequio a aquellos que son nuestros asociados inmediatos, sino que debemos recordar a los obreros en otras partes y procurar ministrar a sus necesidades. Debemos siempre tener presente ante los hermanos entre quienes laboramos a los otros obreros y sus necesidades, y alentarlos a que les ayuden, nunca temiendo que Dios bendecirá a otros obreros más que a nosotros. No debemos dar lugar al miedo ni a la envidia. ¿Realmente creemos nosotros en la soberanía de Dios? Si es así, nunca temeremos que algo que Dios ha destinado para nosotros nos deje de llegar. Las necesidades de Pablo y sus colaboradores eran grandes, y aunque solo presentaban las necesidades de los santos y ancianos a las iglesias, Dios proveía para sus necesidades y la de los que estaban con Él. Si nuestra obra ha de ser llevada por sendas agradables a Dios, entonces es absolutamente esencial que la soberanía de Dios sea un factor vivo en nuestra experiencia y no simple teoría. Cuando conocemos la soberanía de Dios, entonces aún, si los hombres parecen moverse al azar a nuestro alrededor y las circunstancias parecen girar a merced de la casualidad, seguiremos estando confiados en la seguridad de que Dios ordena cada detalle de nuestro camino para su gloria y para nuestro bien.
Las necesidades de otros tal vez sean conocidas de los hombres, mientras que quizás nadie sepa ni se preocupe de las nuestras. Pero no tendremos ansiedad. Si la soberanía de Dios es una realidad para nosotros, porque entonces veremos todas esas circunstancias fortuitas y toda esa gente indiferente y aún las huestes de maldad que se oponen siendo uncidas silenciosamente a su voluntad. Y todas esas fuerzas dispersas se relacionarán como una sola para servir a su propósito y servir los propósitos de aquellos cuya voluntad es una con la del Señor. Si sabemos que a los que aman a Dios todas las obras juntamente para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. La cuestión no es, entonces, si nuestras necesidades son grandes o pequeñas, o si son manifiestas u ocultas, sino simplemente estamos en la voluntad de Dios. Nuestra fe puede ser probada y nuestra paciencia también, pero si estamos dispuestos a dejar las cosas en las manos de Dios y en quietud esperar en Él, entonces no dejaremos de ver una sincronización cuidadosa de los eventos y un acople exquisito de las circunstancias y emergiendo de un laberinto sin significado, una perfecta relación entre nuestra necesidad y el abastecimiento. ¿Por qué no una misión de fe? Algunas personas han preguntado, puesto que ustedes creen que todos los siervos de Dios deben confiar en Él para la provisión de sus necesidades diarias, y puesto que ustedes tienen un grupo tan grande de colaboradores, ¿por qué no se convierten en una misión de fe organizada? Por dos razones. Primeramente, en la palabra de Dios, toda asociación de obreros está fundada sobre una base espiritual, no una oficial. Tan pronto como se tiene una organización oficial, se cambia la relación espiritual que existe entre los colaboradores por una relación oficial. En segundo lugar, depender exclusivamente de Dios para la provisión de todas las necesidades materiales no demanda una fe tan activa de parte de una organización oficial como la que demanda de parte de individuos que solamente están relacionados en una comunión espiritual. Es mucho más fácil como misión confiar en Dios que hacerlo como individuo. En las Escrituras vemos fe individual, mas no vemos cosa alguna que se asemeje a fe de organización. En una organización tiene que haber algo de ingresos y todo miembro tiene la seguridad de recibir una parte, ya sea que ejercite la fe o no. Esto abre la puerta para que personas que no tienen una fe activa en Dios se unan a la misión. Y en el caso de aquellos que tienen fe cuando ingresan, existe la posibilidad de que la confianza personal en el Señor gradualmente se debilite por la falta de ejercicio. Puesto que los suministros llegan con cierta regularidad, ya sea que los miembros individuales de la misión ejerciten su fe o no, es muy fácil perder la fe en Dios y confiar simplemente en una organización. Aquellos que conocen la fragilidad de la carne están conscientes de cuán propensos estamos a afirmarnos de cualquier cosa y cualquier persona, excepto de Dios. Es mucho más fácil poner nuestra esperanza en las remesas de la misión que en los cuervos del cielo. Amados, ¿acaso no es esto cierto? Si he dicho algo impropio, que Dios y los hombres me perdonen.
Debido a que somos tan propensos a mirar la vasija y olvidar el manantial, Dios frecuentemente ha tenido que cambiar sus medios de abastecimiento para mantener nuestros ojos fijos en la fuente, de manera que los cielos que antes nos enviaban lluvia que gustosos recibíamos, serán de bronce. Se permite que los arroyos que nos refrescaban se sequen, y los cuervos que nos traían el alimento diario ya no nos visitan. Pero entonces Dios nos sorprende al proveer a nuestras necesidades por medio de una viuda pobre. Y así probamos los recursos maravillosos de Dios. La fe de organizaciones no estimula la confianza personal en Dios. Y eso es precisamente lo que Él desea desarrollar. Yo sé que en un cuerpo organizado muchas dificultades se desvanecen automáticamente. Hablando humanamente, asegura un ingreso mucho más grande, debido a que muchos de los hijos de Dios prefieren donar a organizaciones más bien que a individuos. Además, la obra organizada atrae mucho más la atención de los hijos de Dios que la no organizada. Pero preguntas como estas constantemente nos desafían. ¿Cree usted realmente en Dios? ¿Deben sacrificarse los principios bíblicos a la conveniencia? ¿Verdaderamente desea usted lo mejor de Dios con todas las dificultades que acarrea? Nosotros sí. Y por eso no tenemos otra alternativa que elaborar basándonos en el cuerpo de Cristo en asociación espiritual con todos aquellos que se afirman en ese mismo principio. Pero deseamos señalar que aunque nosotros mismos no somos una misión, no nos oponemos a las misiones. Nuestro testimonio es positivo, no negativo. Nosotros creemos que en la palabra de Dios los diferentes grupos de enviados que estuvieron asociados con la obra se basaron en el principio del cuerpo y que ninguno de tales grupos fue organizado en misión. Con todo, si nuestros hermanos se sienten guiados por Dios a formar una organización así, no tenemos nada que decir en contra. Solamente decimos que Dios los bendiga. Que nosotros formáramos una misión porque otros hijos de Dios lo hacen, estaría mal, puesto que no vemos base bíblica para ello. Y el Espíritu no nos ha guiado en esa dirección. Pero sea que laboremos en una comunión cuya relación son solamente espirituales o en una organización cuyas relaciones son oficiales, que Dios nos haga absolutamente uno en esto. Que no busquemos el incremento o la extensión de las sociedades en que trabajemos, sino que hagamos nuestra única meta laborar exclusivamente para la función y la edificación de las iglesias locales. Jesús es el Señor.